Creemos que un enfermero o cuidador es la persona más idónea para cuidar de nuestra salud y confiamos ciegamente en su criterio de que siempre estará al servicio de nosotros esa persona que está encargada, pero un día te topas con un cuidador auxiliar de enfermero, como Joan el celador de Olot, el cual era un asesino que según le ayudaba a las personas adultas a que se fueran de este mundo y pasaran a la tranquilidad de estar muertos lo más rápido posible. Asesinaba a ancianos y su excusa era que no quería verlos sufrir, pero algunas de sus víctimas las obligaba a tomarse un líquido corrosivo para poder morir, aunque éstas no quisieran beberlo. Se quemaban por dentro como si fuesen ratas. Entonces es cuando te da pavor el pensar que quizá varios de estos asesinos están alrededor de nuestro entorno y que quizá muchos de ellos se meten a este tipo de carreras para que puedan hacer sus crímenes, y nos hemos topado con alguno en más de alguna ocasión en lo largo de nuestras vidas, sin saber que tienen cara de no ser malas personas, pero después te enteras que mataron a 11 víctimas, como es este caso de este asesino, que si bien fue que él lo acusaron por 11 víctimas, pero pues no sabemos exactamente cuántas víctimas fueron en realidad. Así que sin más preámbulos, acompáñame para contarte toda la historia a detalle. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. El 17 de octubre del 2010 tomó la vida de una de sus primeras víctimas. Su nombre era Paquita G. y tenía 85 años. La mujer estaba en agonía, pero los enfermeros decidieron trasladarla a un hospital que estaba cercano a donde estaba el lugar geriátrico. Al darse cuenta que se la querían llevar, Joan Vila trató de impedirlo diciendo: no hace falta que le hablasen a la ambulancia si ya se está muriendo. Pero aún así, Paquita fue trasladada y ya estando ahí en el lugar, se dieron cuenta que la señora tenía quemaduras en la boca, en los labios, el esófago, y al principio fue tanta la revelación que pensaron que intentó la mujer sola suicidarse. Pero llamaron al geriátrico y en ese lugar les dijeron que algo así era totalmente extraño que haya ocurrido, ya que la señora apenas si podía moverse. El mismo día de ser trasladada la mujer, Joan fue a visitarla, pero descubrió que ya había fallecido. El médico dijo que esa muerte había sido totalmente extraña. Debía ser verificado el por qué había pasado eso con la señora. El forense dijo que sin duda alguien le había tratado de envenenarla y matarla, haciéndola tragar un líquido corrosivo. El asesino tenía que ser sin duda alguien que trabajaba en la residencia geriátrica, ya que la agresión en contra de la mujer había ocurrido en un horario donde estaba todo controlado de quién entraba y quién salía. Al día siguiente se comenzaron las investigaciones y sobre todo con el personal de esa noche, y entre ellos estaba Joan. Además de haber visto las cámaras de seguridad, pero
Fue totalmente extraño porque era como repetitivo en estos casos que las cámaras, el día que las necesitas, no funcionan. No habían grabado nada a pesar de estar enfocadas hacia la habitación de la anciana, y las cámaras reanudaban hasta las 2:30 de la madrugada del día lunes. Cosa bastante extraña. Interrogaron a la persona que había instalado las cámaras un año antes, pero este les dijo que las grabaciones se almacenaban en 2 discos duros diferentes, y este no pudo darles ninguna explicación del por qué dejaron de grabar las cámaras a esa hora. Casualmente había una cámara que daba hacia el cuarto de limpieza, y a las 20:43, un minuto después, salía Joan y se dirigía a la habitación de Paquita. 5 minutos más tarde se veía que entraba a un lavabo y luego se veía dirigirse hacia las escaleras, y después, 10 minutos más tarde, se veía a María Asunción, una auxiliar de geriatría, que encontró a la señora Paquita agonizando. La encontré de lado, con la mirada extraviada, boca entreabierta y la lengua de color muy extraño, como si hubiera sido grisácea, y con un poco de sangre en el labio. Corrí a buscar a Joan. Él siempre sabía qué hacer en estos casos. Esas fueron las palabras de la persona, de la señora, al ser interrogada. Joan, por los investigadores, cuando lo empezaron a interrogar, se confesó y dejó saber todo lo que había pasado. Había obligado a la anciana a ingerir un producto de limpieza utilizado con una jeringa, que después se encontraron las personas que estaban encargadas de la investigación en una papelera cercana a la habitación de la señora Paquita. De acuerdo con el forense, se dice que ese producto que ingirió produce el deterioro tisular mediante la destrucción de tejidos y abrasión de los músculos. Joan le comentó al juez que le había hecho a la señora en ese momento. Entré a la habitación porque la oí toser. Le costaba respirar. Pensé en querer aliviar su dolor. Fui al cuarto y llené una jeringa con ese producto. Volví y le dije: verás que con esto te encontrarás mucho mejor. Después, al verla, no percibí que ella padeciera. Después bajé al comedor, pero me sentí como si fuera un dios. Estaba eufórico. Un día más tarde, la sobrina Sabina, a la cual se le había muerto una tía 5 días antes en la misma residencia, se puso en contacto con el agente que ella le había encontrado a su tía unas marcas muy extrañas, color morado, en la cara, y no había logrado disimularlas con maquillaje, pero pensaba en que no se le podían quitar esas manchas. Después, Joan fue interrogado y, para sorpresa de muchos, dijo que también había sido responsable de esa muerte. Estaba en su habitación medio dormida y le di el líquido corrosivo en la boca con una jeringa, pero ella no me dijo nada. Luego de eso, avisé a la enfermera a cargo, Dolores García. Ella dijo que seguramente había sufrido una hemorragia interna y no tardó mucho en morir. Pero si esto fuera poco, Joan fue al velorio de la pobre mujer
y fue a darle el pésame a la familia, siendo este uno de los últimos en marcharse del lugar. Con ese cinismo fue y se presentó. Unas horas antes había confesado que también el asesinato de la señora Montserrat G., de 88 años, la cual la había asesinado 3 días después de la muerte de Sabina. Esta había tratado de quitarse la mascarilla de oxígeno en varias ocasiones, pero los hijos le impidieron retirarse la mascarilla. Después de las muertes que habían acontecido, los hijos se pusieron a pensar seriamente si lo que su mamá quería decir era contar la verdad de lo que había pasado sobre la señora que había muerto anteriormente a ella, y no se lo permitieron sus hijos. Los investigadores, al hablar con más personas, se percataron que Joan había dicho en varias ocasiones que él tenía muy mala suerte, ya que siempre en su turno morían personas. Y checando registros en los turnos de Joan, habían muerto 59 ancianos en el turno de él, además de que era muy peculiar porque Joan solamente trabajaba sábados y domingos, así que era más notorio esas 8 víctimas hayan fallecido en su turno y por circunstancias totalmente sospechosas, y no podía decirse que fueran por causas totalmente naturales. Joan solamente se responsabilizó por 3 de las muertes, y el juez pidió que se exhumaran 8 cuerpos y que después le tomaran la declaración a Joan. Y fue así cuando el 30 de noviembre del 2010, él dijo haber matado a 11 personas. En total fueron 9 mujeres y 2 hombres, pero él refería que no los había asesinado, sino que los había ayudado a irse de este mundo. 3 de las víctimas fueron obligadas a tomar este líquido corrosivo que les produjo una muerte muy dolorosa. La doctora que examinó los cuerpos dijo que muchos de ellos trataron de resistirse y que Joan introdujo con una jeringa el líquido corrosivo de una manera abrupta, y que Joan no estaba haciendo ningún favor en realidad. Según una compañera que había estado trabajando con él, dijo que sin duda ella pensaba que Joan lo había hecho como un gesto de amor, pero lo que pasaba era que no había sabido hasta dónde estaba el límite. En la declaración, al haber confesado, dijo que a sus primeras 3 víctimas las había matado de una manera diferente, insertándoles barbitúricos en 6 ocasiones y insulina. Lo que no pudo explicar fue por qué había cambiado el método para matarlos, de uno que era totalmente indoloro a uno que causaba bastante dolor y agonía. Desde el 2009 al 17 de octubre del 2010 había acabado con 11 víctimas. Entre ellos, los primeros 2 habían pasado un mes de diferencia entre cada uno. Los demás fueron solo 24 horas de diferencia entre algunos que había asesinado. Algunos psiquiatras dijeron que matar para él le causaba una sensación de satisfacción y era reconfortante, porque se liberaban endorfinas cada vez que él hacía estos crímenes, una sensación de satisfacción, pero que cada vez iba en aumento,
y necesitaba más y más para sentirse bien. Se dijo que los médicos estaban descartados de tener negligencias, de los cuales declararon las muertes. Durante la declaración que hacían, se le preguntó a Joan si había robado a los ancianos y se mostró totalmente indignado por la pregunta que le hicieron. ¿Robara yo a los ancianos? Pero ¿cómo? Por favor, de ninguna manera yo sería incapaz de hacer algo así. Yo quería causarles el menor dolor posible. Yo solo quería ayudarlos, fueron las palabras de Joan. Según la sobrina de Paquita, esta le había dicho que Joan era una mala persona, y las palabras de la señora fueron estas: este maricón me dio una hostia en la cara, me llevó a la sala y me dejó un cardenal, pero también refirió que nadie le hizo caso. El aspecto más desconcertante de todo este caso es que Joan había estado en tratamiento psiquiátrico durante 20 años, pero nunca le detectaron un perfil que fuera de homicida, cosa que es bastante alarmante, porque si ya tienes un historial psiquiátrico, pues es como para tener más en chequeo a la persona. Según el profesor de criminología de Valencia, Vicente Garrido, dice que este tipo de personas, aún llevando una vida totalmente normal, sienten un desequilibrio que les impide llevar una vida convencional y matan para restablecer el control de su vida. Joan mataba para aliviarse a sí mismo. Este tipo de personas trabajan para poder matar, y como era fin de semana, las declaraciones de muertes se hacían por teléfono, así que no podía saber si alguien antes de esto hacía algo con esa alevosía y ventaja para asesinar a las personas. En algunas entrevistas, Joan dijo que, o refirió que él padecía de una doble personalidad, pero según los exámenes que se le hicieron, Joan no era un enfermo mental. Según uno de los periodistas, su experiencia amable y educada dejaba ver a una persona narcisista y egocéntrica que, tras fracasar en todo en la vida, encontró cómo llamar la atención y ser descubierto. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Muchos investigadores piensan que cometió más de 27 asesinatos. Sus padres de Joan lo visitaron en varias ocasiones y cuando hablaban con él no se mencionaban nunca los crímenes que había cometido. Hasta decía Joan hacer talleres de cerámica desde adentro en la prisión. Y desde que Joan fue detenido, según se sabe, Encarnación y Ramón, que son los padres de Joan, no salen de casa. Solo salen a visitar a su hijo. Viven encerrados en su casa, puertas y ventanas cerradas. Y los vecinos les hacen las compras, ya que no quieren hablar ni con periodistas ni con nadie del pueblo donde ellos viven. Y pareciera que es un pacto de silencio en el pueblo para no hablar de lo ocurrido. Una de las ocasiones que Encarnación salió a la calle, se encontró con la hija de una de las ancianas asesinadas. Al verse, ambas lloraron y claro, ambas habían sido víctimas del celador de Olot. Joan Vila Dilme nació
En el año 1968 en Barcelona. Es hijo único y sus padres Encarnación y Ramón fueron jubilados. Viven en Castellfollit de la Roca, un pueblo de 1000 vecinos en Gerova. Ambos trabajaban en una fábrica de embutidos del pueblo, la cual cerró las puertas, y su infancia de Joan fue muy normal. Cuando cometió los crímenes, Joan vivía todavía con sus padres. Era muy unido a la madre y no se le sabía de ninguna relación sentimental. Era muy bueno y tímido e introvertido, y tenía una voz algo afeminada, pero jamás se supo si le gustaban los hombres o mujeres en ese momento. De adolescente, Joan quería estudiar para ser barbero, y después de un tiempo llegó a ser peluquero, y esa era su gran vocación. Le gustaba practicarlo en sus ratos libres. Continuamente quedaba con las chicas para hacerles peinados de moda, y cuando salía no le gustaba ni beber ni fumar. De joven le acomplejaba tener una cara marcada por el acné. A los 23 años, después de trabajar mucho y durante mucho tiempo como peluquero, decidió montar su propio negocio de peluquería, y 2 años más tarde se cansó del negocio y lo cerró. Este le dejaría varias deudas de las que sus padres se tuvieron que hacer cargo. El 9 de julio de 1990, Joan acudió por primera vez a consulta con el psiquiatra. Fue a consulta ya que tenía problemas para retener lo que leía. Le daba miedo las aglomeraciones de gente y temblaba mucho de las manos. Le preocupaba que la gente se diera cuenta, pero casualmente él era el único que veía este temblor. Por esos años comenzó a fumar. Según las consultas, sus fobias fueron poco a poco cada día peor. No solo le acomplejaba el temblor, sino su homosexualidad y su afeminada forma de ser. Según el informe, su primer psiquiatra dijo que era incapaz de asumir su homosexualidad y era bastante inmaduro. Estando perdido en qué es lo que quería hacer de su vida, comenzó a hacer cursos de muchas cosas, entre ellas cocina, masaje, corte y confección, reflexología y auxiliar en una clínica, y nada le satisfacía. Después se inscribió en la escuela de hostelería y comenzó a trabajar en hoteles y ayudante de cocina, y pasó varios veranos en la zona turística. Continuaba visitando al psiquiatra, pero no le servía de nada. Sufría de crisis de ansiedad, insomnio y falta de energía. En el 94 cambió de psiquiatra. Seguido acudía a terapia con su madre. En el 95 comenzó a trabajar en una pizzería, donde compró un pequeño departamento, y ahí comenzó a visitar un club gay. En mayo del 2005, también trabajó por primera vez con ancianos en la residencia de Salt. Después de 8 meses se trasladó a la residencia de El Mirador de Bañolas, donde sacó su título de auxiliar de enfermería. Según una compañera de él, se creía que era el preferido de los residentes. Cuando todas nos íbamos, él se quedaba fuera del horario de trabajo. Siempre decía que le gustaba ayudar a la gente. Después se cambió de residencia a donde cometería sus crímenes. Se cambió solo porque estaba más cerca de con sus padres.
y en realidad eso era lo que él quería, estar más cerca de ellos. Trabajaba solamente fines de semana de 7 a.m. a 8 p.m. Su trabajo consistía en levantar a los enfermos, ayudarlos a asearse, comer y por la tarde pasearlos por el patio. Sus crisis de angustia siguieron, todavía peor. Desesperado decidió tratarse en un centro de acupuntura, pero continuaba sintiéndose muy mal. En el 2009, cuando ya había cometido sus 2 crímenes, se encontraba cansado y agotado. A causa de eso, empezó a comportarse de una manera totalmente distinta en el trabajo. Ya no había esa tolerancia ni estaba dispuesto a ayudar a todo el que se lo pidiera. En ocasiones discutía con sus compañeros de trabajo. Aún así, en el lugar, sus compañeros le tenían en el concepto de que era un buen trabajador, en el que se podía confiar cuando ocurría algún problema. Siempre había alguien que decía: vamos a llamar a Joan, él siempre sabe qué hacer, no sabiendo que él era el que hacía las muertes. La sección tercera de la audiencia provisional de Gerova dictó sentencia el 21 de junio del 2013, dictando culpable por el jurado que intervino en el juicio del día 27 de mayo al 11 de junio. No aprobaban que él tuviera trastornos mentales. El autor de 11 asesinatos con agravante de alevosía y ventaja, y 3 de ellos además con la agravante de ensañamiento. La pena fue de 127 años de prisión y 6 meses, de los que cumplirá máximo 40 años, además de que le condenó el juez a pagar 369,000 euros, y también se le evita que pueda ejercer su profesión por el tiempo de su condena, que claramente era evidente que esto se le iba a prohibir. Acercarse también a los familiares o allegados de las víctimas estaba totalmente prohibido. Y bueno, el juez dijo que lo mínimo era 100 metros de distancia de los familiares. Durante el juicio se escucharon los testimonios de 82 testigos, además de peritos policiales, forenses y miembros de toxicología, y 9 psicólogos y psiquiatras. Un caso bastante interesante, porque él trataba de, según él, de darle la mejor muerte a los pacientes, pero al cambiar de estrategia para que murieran, fue algo bastante extraño, porque si una muerte no dolía tanto, él cambió de estrategia para que les doliera la muerte. El pensar que él era un dios para quitarle la vida a otra persona o a otro ser humano, me hace pensar que no estaba del todo bien de sus facultades mentales. Pero bueno, he hecho varios casos de personal de salud, entre ellos casos muy interesantes, pero me he fijado que ciertos de los casos que he hecho se relacionan mucho con el tema de la salud, que muchos son asesinos que se meten a trabajar en cosas de la salud para poder hacer sus fechorías. Así que se me hace bastante extraño, pero más que hacérseme extraño, se me hace preocupante. Pero bueno, espero te haya gustado el caso de esta semana. Ya hay varios casos que tengo programados para las siguientes semanas. Espero te quedes aquí viendo todos los casos siguientes y le des like y
te suscribas si eres nuevo o lo compartas, me compartas algún comentario de qué es lo que te pareció el video. Y pues nada, te veo la siguiente semana. Chao.